La gira avanzaba como un río al que nadie lograba ponerle freno. La siguiente parada era Río. Brillo, calor, miles de voces esperando. Pero antes, Hyunjin y Felix tuvieron que desviarse del cauce. Nueva York los reclamó con compromisos previos, uno de esos caprichos del trabajo que parecían diseñados para poner a prueba la paciencia. Cumplieron con todo. Felix desfiló en la pasarela, Hyunjin posó para sesiones de fotos, ambos sonrieron más de lo que durmieron. Y cuando por fin llegó el día de volver a la ruta, de reencontrarse con los demás, de continuar el viaje, el cielo decidió jugar su propia carta. El aeropuerto de Nueva York era un paisaje blanco, copos densos, viento helado, anuncios encendidos en rojo como si regañaran al mundo. Cancelado, cancelado, cancelado. Felix observó la pantalla y luego miró a Hyunjin. Hyunjin lo miró a él. «Esto es malo, ¿verdad?», preguntó Felix, con esa inocencia traviesa que lo caracterizaba. Hyunjin alzó una ceja y dejó escapar una sonrisa leve. Técnicamente sí, y en la práctica, quizá no tanto. El staff se movilizó enseguida, buscando alternativas como si las soluciones pudieran brotar de la nieve misma. Pero no. No había vuelos, ni escalas, ni rutas salvadoras. Nada. Solo esperar. Y así, casi como si fueran devueltos a un punto de partida, terminaron otra vez en un hotel. Un hotel cálido, silencioso. Demasiado silencioso para dos corazones que no estaban seguros de si acababan de perder un día de trabajo o ganar un día de algo que aún no sabían nombrar. Cuando entraron al lobby, Felix se sacudió la nieve de la chaqueta y murmuró: «¿Tú crees que esto es una tragedia?». Hyunjin lo observó. Felix tenía los ojos brillantes por el frío, la nariz enrojecida, y esa sonrisa contenida que aparecía siempre que estaba a punto de cometer una travesura emocional. «Tal vez», respondió Hyunjin, bajándose la bufanda. «O tal vez es una bendición extraña». «¿Extraña cómo?». «De esas que no esperas, pero que tampoco quieres que terminen demasiado rápido». Felix hizo un gesto que parecía un intento de risa, pero se quedó a medio camino. Como si su cuerpo supiera algo que su boca aún no se atrevía a decir. En el ascensor, el silencio resultó acogedor. No era pesado. No era incómodo, era tibio, casi íntimo. Y en ese silencio, Hyunjin tuvo la certeza de una cosa: ninguno de los dos sabía si el universo los había detenido. O si, por primera vez en semanas, simplemente les había permitido respirar. Fuera cual fuera la intención del destino, pensaban aprovecharla. Hyunjin había dormido como si el colchón lo hubiera estado esperando desde hacía semanas. Cuando abrió los ojos, la habitación estaba envuelta en ese silencio de nieve, un silencio que parecía masticar el mundo entero. Pintó un rato. Leyó por enésima vez el único libro de poesía que le quedaba, y terminó acostado en la cama con los audífonos puestos, mirando el techo como si allí también nevara. En la habitación de enfrente, Felix no podía quedarse quieto. Revisó redes, respondió mensajes, abrió y cerró la misma aplicación 10 veces. Jugó un nivel entero de un juego nuevo en su tablet. Después se levantó, fue hasta la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. El mundo afuera era una pintura, blanco sobre blanco, cielo gris plomo, calles borradas. Se sentía atrapado, pero no en un mal sentido. Más en un, necesito compartir esto con alguien. A los 30 minutos, ya no pudo aguantar. Salió al pasillo sin pensarlo demasiado, como quien sigue un impulso que ya venía empujando desde antes, y tocó la puerta de enfrente. Hyunjin abrió. Estaba descalzo, relajado, con el cabello ligeramente despeinado y esa expresión de alguien que ya se había cansado de estar aburrido. «¿Qué haces, Hyun?», preguntó Felix, apoyándose en el marco de la puerta. «Esperar la hora de la cena», respondió Hyunjin, cruzándose de brazos. «Tengo hambre, y nada que hacer». Felix sonrió. Esa sonrisa que empezaba pequeña y terminaba iluminándole los ojos. «¿Y si buscamos algo?». «¿Algo?». Hyunjin arqueó una ceja. «Snacks», susurró Felix, como si fuera un secreto de estado. «No los que te sirven en bandeja. Los de las máquinas expendedoras. Las que están en el pasillo de los empleados. Las que nadie usa». Hyunjin parpadeó. Una mezcla de sorpresa y diversión curvó su boca en una sonrisa pícara. «¿Desde cuándo eres así de atrevido?». «Desde que estoy encerrado y aburrido», respondió Felix. «Además, vivir al borde de lo prohibido puede mantenernos despiertos». Hyunjin soltó una risa suave, esa risa con un filo juguetón. «¿Estás diciendo que quieres colarte hasta las máquinas del piso de servicio?». «Exacto. Y tomar prestado».
No robar, dijo Félix, alzando un dedo con fingida seriedad. Solo rescatar un par de cosas. Algo dulce, algo salado, lo que encontremos. Hyunjin lo observó 2 segundos. Esos 2 segundos largos en los que su mirada se suavizaba, se afinaba, se volvía cómplice sin quererlo. Dame un minuto, dijo finalmente. Si vamos a meternos en problemas, al menos quiero peinarme. Félix rió por lo bajo. Tienes exactamente 30 segundos. Después te dejo aquí encerrado. Hyunjin desapareció tras la puerta y Félix apoyó la espalda contra la pared, sintiendo cómo el corazón le latía un poco más rápido de lo normal. Era solo una tontería, un juego. Pero comprendía que desde el momento en que llamó a esa puerta, todo se sentía distinto. Como si la nieve hubiera detenido el mundo para que ellos dos pudieran romper un poco las reglas. La puerta volvió a abrirse. Hyunjin salió, chaqueta puesta, bufanda acomodada a medias. Listo, dijo, guíame, criminal. Félix sonrió, esa sonrisa luminosa que siempre parecía guardar 1000 secretos. Vamos. Y así empezaron. Dos sombras cómplices caminando por un pasillo alfombrado, buscando un ángulo donde las cámaras no los vieran, donde nadie pasara, donde pudieran sentirse como dos chicos escapándose a mitad de la noche. Sin saber, todavía, que esa pequeña travesura sería apenas el primer paso de una historia que crecería despacio. Y los envolvería sin aviso. El pasillo estaba silencioso, como si el hotel entero respirara hondo bajo la tormenta. Las luces eran cálidas, y Félix sintió que esa quietud era un telón perfecto para una travesura. Caminaron hasta el ascensor y doblaron hacia la esquina donde, sí, por suerte, había dos máquinas expendedoras. No eran golosineras de estación de servicio, pero tenían snacks importados, chocolates europeos, galletas premium, papas fritas con sabores imposibles y latas de bebidas energéticas. ¡Ay, no! Esto es un paraíso prohibido, murmuró Félix, apretando las manos contra los costados como un niño en Navidad. Prohibido, sí, sonrió Hyunjin, tocando apenas con el dedo el vidrio de la máquina. Chan nos mataría si viera esto. ¿Y desde cuándo te importa? Desde nunca, respondió Hyunjin, con esa sonrisa afilada que Félix conocía demasiado bien. Hyunjin sacó su tarjeta, la pasó por el lector y la máquina emitió un bip. Félix lo observó, sorprendido. ¿Vas a pagar todo tú? Por supuesto, si terminas adicto al azúcar, quiero tener toda la culpa. Félix soltó una risa que se perdió en el eco del pasillo. Eligieron al azar, una barra de chocolate con frutos rojos que ninguno sabía pronunciar, papas fritas con sabor a trufa, un par de latas de refresco y unas galletas que parecían artesanales. Cada caída de producto era un pequeño triunfo, una chispa de aventura secreta. ¿Dónde lo comemos?, preguntó Félix, con los brazos llenos de paquetes. Hyunjin inclinó ligeramente el rostro hacia él, la voz suave, casi íntima. En tu habitación, si quieres, tu cama es más grande. El corazón de Félix dio ese salto imprudente, ese que intenta esconderse detrás de es solo amistad, pero que latía demasiado fuerte para resultar creíble. Sí, mejor ahí, respondió, mordiéndose el labio para no sonreír demasiado. Regresaron por el pasillo. El piso alfombrado amortiguaba sus pasos, pero no ese brillo cómplice que ambos llevaban en los ojos. Era una travesura pequeña, un desliz dulce, un acto insignificante para el mundo, pero inmenso en su propia intimidad. Comer comida chatarra, ver una película, compartir un momento que no debía existir. Un momento robado. Cuando llegaron a la habitación de Félix, él deslizó su tarjeta, la luz verde parpadeó y la puerta se abrió como una invitación. Hyunjin entró primero. Félix lo siguió. Y allí, con la nieve cayendo tras los ventanales, comenzó realmente el capítulo que ninguno sabía que estaba escribiendo. Los paquetes volaron sobre la cama como si estuvieran improvisando un picnic clandestino. Galletas, papas fritas, barras de chocolate. Un festín improbable para dos raidos que siempre tenían a un estilista, un manager o un entrenador respirándoles en la nuca. Félix se dejó caer primero sobre el colchón, hundiéndose en él con un suspiro exagerado. ¡Ay, por favor, qué bien huele esto!, dijo, abriendo una bolsa de papas fritas tan aromáticas que parecían ilegales. Hyunjin se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y la espalda relajada contra el respaldo. Tomó una galleta, la probó y cerró los ojos. «¡Guau!», murmuró, «esto es peligroso, prueba». Se la acercó directamente a la boca. Félix abrió apenas los labios, riendo mientras la mordía. «Está deliciosa, dame otra».
No, una más y te vas a enamorar, bromeó Hyunjin, aunque la frase quedó flotando en el aire con un doble filo que ninguno quiso nombrar. Félix tomó un chocolate importado, lo partió y lo llevó a los labios de Hyunjin. Tu turno. Hyunjin lo mordió sin apartar la mirada. Y Félix sintió ese corrientazo sutil, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para encenderle la nuca. Chan nos prohibiría esto, comentó Félix, comiendo otra papa frita. Chan nos prohibiría respirar fuerte, si pudiera, respondió Hyunjin, limpiándose una migaja del labio con el pulgar. Imagínate a Seung-min viendo esto. Félix lo imitó con voz exagerada. ¿Están comiendo papas fritas? ¿Papas fritas? ¿Justo antes de un concierto? Voy a llamar a JYP. Hyunjin se dobló de risa, tapándose la cara. Chanbin lloraría, añadió, usando un tono grave. ¿Cómo que comieron sin mí? ¿Y por qué esa marca? Esa yo la quería. Y Leno nos miraría desde la puerta con esa expresión. Félix abrió los ojos de par en par y frunció la boca, imitando su gesto severo. Otra carcajada compartida. La habitación entera pareció llenarse de esa risa tibia, honesta, que solo aparece cuando uno se siente a salvo. Pero entre cada broma, cada mordida compartida, había pequeños silencios suaves. Cuando Hyunjin tocaba sin querer la mano de Félix al buscar un paquete. Cuando Félix se reía con la cabeza inclinada hacia él, demasiado cerca. Cuando Hyunjin lo observaba como si quisiera memorizar su expresión al probar algo dulce. Después de probar casi todo, Félix cayó hacia atrás sobre las almohadas, con la mano apoyada en el estómago. Creo que voy a explotar. Por favor, exagerado, dijo Hyunjin, aunque él también se recostó, más lento, más cuidadoso. Pasaron unos segundos en silencio, ambos mirando el techo. ¿Ponemos una película?, preguntó Félix, girando el rostro hacia él. Hyunjin ya estaba buscando con el control remoto. Sí, hoy tengo ganas de algo. Clásico. ¿Clásico cómo? Hyunjin sonrió sin apartar la vista del televisor. Crepúsculo. Félix soltó una risa incrédula. ¿En serio, Hyun? Es malísima. No, no, Hyunjin levantó un dedo con solemnidad. Es hermosa, es una historia de amor prohibido. Ese tipo de romance, no sé, me hace pensar. Félix lo miró un segundo. Ese, me hace pensar, le golpeó un rincón blando del pecho. Está bien, cedió, abrazando una almohada. Pero si empiezas a brillar como un vampiro, me voy. Hyunjin resopló, riendo. Cállate y mira. La película comenzó, bañándolos en una luz azulada. Félix se reía cada vez que Bella respiraba como si estuviera a punto de desmayarse. Hyunjin fingía indignación y lo empujaba con el hombro, aunque su sonrisa traicionaba lo mucho que disfrutaba compartir eso con él. A mitad de la película, sin darse cuenta, sus rodillas ya se rozaban. Ninguno de los dos se movió. La nieve golpeaba la ventana con suavidad, como si bendijera ese silencio. Ese comienzo, esa grieta por la que, sin querer, empezaban a colarse. La película avanzaba, pero la atención de Hyunjin ya no estaba en la pantalla. Estaba en Félix. En la forma en que la luz del televisor le pintaba el rostro con tonos azules, en cómo se mordía el labio cuando algo le daba risa, en la manera despreocupada en la que una de sus piernas se movía, rozando la suya. Ese roce mínimo, ese roce que parecía casual, pero que para Hyunjin era una descarga fina, silenciosa, perfecta. Hyunjin tragó, no muy fuerte, pero lo suficiente como para sentirlo él mismo. No sabía si era el azúcar, la falta de cena, el cansancio. Oh Félix, probablemente Félix. Primer gesto, inocente, pero no tanto. Félix había dejado una galleta a medio terminar sobre la cama. Hyunjin la tomó sin pensarlo, se la acercó a la boca. Y luego se detuvo, se la ofreció a Félix, sosteniéndola con dos dedos, casi tocándole los labios. ¿Quieres terminarla?, preguntó en voz baja. Félix se giró hacia él, con los ojos entrecerrados por la risa y el cansancio. Ya me había olvidado de ella. Pero no la tomó con la mano. La mordió directamente de los dedos de Hyunjin, muy suave, como probando, como jugando. Y Hyunjin sintió el calor de su respiración rozarle la piel. El corazón le dio un golpe seco dentro del pecho. No un latido, un golpe. Como si Félix hubiera tocado un interruptor. Félix no dijo nada. Solo sonrió con esa sonrisa pequeña, ladeada, que casi nunca mostraba. Segundo gesto, accidental, pero buscado. Hyunjin movió la almohada que Félix estaba abrazando, para apoyar su cabeza también ahí. Sus dedos rozaron, por un instante, la muñeca de Félix.
Un toque suave, pero cargado de un significado que ninguno se atrevía a nombrar. Félix inhaló, apenas perceptible, pero Hyunjin lo escuchó. Lo sintió. Sus miradas se encontraron un segundo. Demasiado largo para ser casual. Demasiado corto para admitir lo que querían decir. Tercer gesto, pequeño, pero definitivo. Félix, sin mirar directamente, acercó su pierna un poco más. Unos centímetros. Nada más. Pero suficiente para dejar claro que no pensaba alejarse. Suficiente para que sus rodillas quedaran entrelazadas. Suficiente para que el mundo se encogiera hasta convertirse en un espacio de colchón tibio y nieve en la ventana. Hyunjin sintió ese gesto como un permiso. Un permiso suave, frágil, pero real. «Te estás quedando dormido», susurró. «Puede ser», murmuró Félix, «pero es culpa de la comida. Y de la película. Y de ti». Hyunjin rió bajito, incrédulo. ¿De mí? Félix apoyó la mejilla en la almohada, girándose un poco hacia él. «Sí, tú eres», buscó la palabra, con los ojos entreabiertos. «Eres tranquilo, me da sueño, pero del bueno. Del que te hace sentir que todo está bien». Hyunjin bajó la mirada, no sabía qué decir. No sabía qué hacer con esa ternura inesperada que le explotaba en el pecho. Así que hizo algo simple. Apoyó su cabeza en la misma almohada que Félix. A pocos centímetros. Demasiado cerca para simples amigos. Perfecto para dos que todavía no entendían lo que estaba creciendo. La película siguió, pero ninguno la miraba ya. La nieve marcaba un ritmo suave contra el vidrio. Y entre los dos. Había un silencio cargado, vivo, nuevo. La habitación quedó reducida a un murmullo de respiraciones, una manta tibia sobre la cama y un par de corazones que no sabían si latir más rápido o detenerse. Hyunjin seguía con la cabeza en la misma almohada que Félix, tan cerca que podía sentir el ritmo suave de su respiración. Félix tenía los ojos entreabiertos, pero no por sueño. Era esa mezcla peligrosa de ternura y valentía. Hyunjin lo miró, Félix lo sintió, y algo en el aire cambió. Lento, sin sobresaltos, Hyunjin levantó la mano. Dudó un momento, como si la caricia pudiera romper algo sagrado. Pero finalmente dejó que sus dedos rozaran la mejilla de Félix. Apenas, suaves, explorando. Félix no se apartó, ni un centímetro. Al contrario, se acercó un poco más a él, lo suficiente para que la caricia se volviera inevitable. Hyun, susurró con esa voz suave que usaba cuando algo lo tocaba de verdad. Hyunjin sintió ese susurro como quien siente el calor de una vela muy cerca, íntimo, peligroso, hermoso. ¿Está bien?, preguntó Hyunjin, con el pulgar dibujando un camino lento por la piel de Félix, como si quisiera aprendérsela de memoria. Félix sonrió apenas. Esa sonrisa que era más una confesión que un gesto. Si no estuviera bien, su mirada bajó a los labios de Hyunjin y volvió a subir, no estaría tan cerca. El mundo se le comprimió a Hyunjin detrás de las costillas. Se inclinó un poco, despacio. Con esa prudencia llena de deseo que solo aparece cuando uno quiere algo demasiado. A mitad de camino se detuvo. Esperó. Félix lo miró un segundo que pareció eterno. Después, con una lentitud casi tímida, acortó la distancia también él. Solo un par de centímetros. Pero fueron la señal exacta que Hyunjin necesitaba. Hyunjin dejó caer ese último milímetro. Y lo besó. Un beso suave al principio, apenas un roce tibio. «Estoy aquí». «Quiero saber si tú también». Félix respondió antes de pensarlo. Le tomó la nuca con una mano, casi temblorosa, como si por fin pudiera tocar algo que había deseado sin admitirlo. El beso se volvió un poco más profundo, pero sin prisa. Era un beso que buscaba, que reconocía, que probaba. Un beso que decía lo que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Cuando se separaron, apenas unos centímetros, Félix apoyó la frente contra la de Hyunjin. «No sabía qué», dijo en voz baja, sin terminar la frase. Hyunjin sonrió, respirando sobre sus labios. «Yo tampoco, pero me gusta cómo se siente». Félix cerró los ojos un instante, como si quisiera guardar ese momento en algún lugar secreto. «A mí también», susurró, «mucho». Hyunjin volvió a acariciar su mejilla, esta vez con más seguridad. Y Félix dejó que el silencio entre ellos se llenara de todo lo que estaban descubriendo. El beso quedó suspendido entre ellos como un secreto recién nacido. Félix todavía tenía la mano en la nuca de Hyunjin, pero no ejercía fuerza, más bien la dejaba descansar allí, como si ese fuera su lugar natural y recién ahora lo descubriera.
Hyunjin bajó la mirada a los labios de Félix y luego volvió a sus ojos, con esa sonrisa suave que usaba cuando algo lo desbordaba por dentro. No me mires así, murmuró Félix, escondiendo un poco la cara. Me pones nervioso. Así como, Hyunjin inclinó la cabeza, sonriendo de lado, ese gesto suyo que siempre parecía peligroso. Así, como si ya supieras todo de mí, respondió Félix, riéndose bajito. Tal vez quiero saber más, dijo Hyunjin, rozando su nariz con la de él. Un gesto pequeñito, casi infantil, pero tan íntimo que a Félix le faltó aire. Félix rió de nuevo, esa risa dulce que solo le salía cuando estaba feliz de verdad. No seas así, dijo, empujándolo apenas con un dedo en el pecho. Hyunjin aprovechó el movimiento para sujetarlo de la cintura y atraerlo hacia sí con suavidad, haciéndolo caer un poco sobre su pecho. Félix quedó encima de él, apoyado con una mano en la cama, con el cabello algo desordenado y los ojos brillantes. Hyun, susurró, entre divertido y tímido. ¿Qué? Preguntó Hyunjin, fingiendo inocencia. No me mires así. Pero si no te miro, ¿cómo sé que estás aquí? Félix rió fuerte, esa carcajada luminosa que le apretaba las costillas a Hyunjin de tanto amor y de algo que todavía no sabía cómo nombrar. Hyunjin aprovechó y lo abrazó por la cintura, escondiendo un segundo la cara en su cuello, respirando ese perfume cálido que Félix siempre tenía después de reír. Eres insoportable, dijo Félix, sin moverse del abrazo. Y tú eres demasiado lindo como para que me importe, murmuró Hyunjin contra su piel. Félix se tensó solo un instante. Después aflojó, como si algo dentro de él dijera, sí, así, por favor. Hyun, ¿eso fue un cumplido? No, Hyunjin levantó la mirada y sonrió, fue una verdad. Félix se cubrió la cara con las manos, muerto de vergüenza. Hyunjin se las bajó una por una, riendo despacio, y cuando dejó al descubierto sus ojos, lo besó otra vez, más corto, más dulce, como quien entrega un premio. No hagas eso, protestó Félix, sonriendo sin poder evitarlo. ¿Qué? Hyunjin ya sabía la respuesta, pero quería escucharlo. Beso sorpresa. Entonces dame uno tú, desafió Hyunjin, levantando apenas la barbilla. Félix lo observó, dudó un segundo que pareció una eternidad. Y luego apoyó una mano en su mejilla y le dio un beso lento, suave, lleno de un cariño nuevo. Un beso que decía, quiero esto, pero me da miedo. Pero lo quiero. Hyunjin sintió el corazón saltarle como si tuviera 15 años. Cuando se separaron, Félix apoyó la cabeza en su hombro, tranquilo, casi acurrucado. Hyun. Sí. Creo que me gustas un poco. Hyunjin sonrió contra su cabello rubio. Yo también creo que me gustas un poco. Pausa. Quizá más que un poco. Félix rió bajito, escondiendo la cara contra él. Hyunjin lo abrazó más fuerte. Félix lo permitió. Y el silencio que siguió fue de esos que abrigan. Un golpe en la puerta los arrancó del pequeño universo que estaban construyendo entre risas, azúcar y besos. Félix se levantó primero, todavía con el corazón corriendo maratones bajo la piel. ¿Hyunjin está contigo?, preguntó el staff en cuanto se abrió la puerta. Hyunjin se asomó por detrás, acomodándose el cabello como si eso pudiera borrar las huellas del momento. Perfecto, dijo el staff. ¿Qué quieren comer? Hyunjin y Félix se miraron con la complicidad de dos ladrones. La cama inundada de envoltorios los delataba, pero el staff no podía verla desde el pasillo. Ya pedimos servicio a la habitación, improvisó Hyunjin sin mover un músculo del rostro. Debe estar por llegar. Bien, aprovechen para descansar, no se duerman tarde. Si la tormenta se calma durante la madrugada, mañana temprano estaremos volando a Río. El staff dijo eso como quien deja una orden sobre la mesa y se fue sin más. Félix cerró la puerta despacio, muy despacio, como si cada centímetro de esa madera que se movía lo devolviera a la realidad. Regresó a la cama y se sentó en el borde, atrapado entre la emoción y un miedo dulce, nuevo. ¿Qué va a pasar con nosotros?, preguntó al fin, poniendo voz a lo que ambos evitaban nombrar. Hyunjin quedó quieto un segundo, como si el piso se hubiera inclinado bajo sus pies. No lo sé, admitió, bajito. Félix entrelazó las manos. Va a ser difícil, con los chicos, con el staff, con todos mirándonos, fingir que nada pasó. Lo sé. Hyun. Félix lo miró con una mezcla de valentía y vulnerabilidad que le temblaba en los ojos. Ahora sabes que me atraes. Y yo sé que tú sientes lo mismo. ¿Vamos a ignorar eso? Hyunjin no se movió, no parpadeó, solo respiró hondo. Parecía que tenía un océano entero en la garganta.
¿De verdad vas a decir solo 2 palabras? Agregó Félix, medio riendo, medio reclamando. Hyunjin por fin suspiró, como quien suelta un peso inmenso. Caminó hacia la cama y se sentó a su lado, tan cerca que las rodillas se rozaron. Es que no sé, Lix. Dijo con una sinceridad desnuda. Yo no busqué esto, pasó. Y sé que complica todo. Muchísimo, pero no me arrepiento de nada. Félix lo miró un segundo largo, y luego sonrió, pequeño, cálido, real. Yo tampoco, Hyun, de verdad, no me arrepiento. Esa frase fue un disparo directo al pecho de Hyunjin. Sonrió, lo tomó del rostro con ambas manos, con cariño y con un poco de desesperación contenida. Y lo besó, un beso que prometía sin decirlo, que pedía tiempo, que decía, quédate aquí un momento más. Cuando se separaron, Hyunjin apoyó la frente en la de Félix. Lo que dure la noche, susurró, será nuestro, mañana veremos qué hacer. Félix cerró los ojos, como si esas palabras fueran un refugio. Entonces, murmuró, sonriendo apenas, quedémonos en esta noche todo lo que podamos. Hyunjin aún tenía los labios tibios por el beso cuando se apartó apenas, como si necesitara mirar a Félix para creer que de verdad estaba ahí, tan cerca, tan suyo por un instante que ya dolía de anticipación. La tormenta afuera hizo vibrar los vidrios. Adentro, el silencio tenía la misma electricidad. No debería gustarme tanto, murmuró Hyunjin, con una voz que casi nunca usaba, suave, desgastada, como si le pidiera permiso al aire. Félix tragó despacio, no era miedo, era ese temblor dulce que aparece cuando algo toca justo donde uno es más vulnerable. A mí también me asusta, confesó. ¿Por qué? Porque sé cómo somos. Si seguimos, se va a notar. Y tú sabes que a nosotros siempre se nos nota todo. Hyunjin rió bajito, una risa que no llegó a ser risa, más bien un suspiro rendido. Sí, somos un desastre para ocultar cosas, admitió, inclinando la frente hasta rozar la de Félix. Y no quiero arruinar nada, ni al grupo, ni a ti, ni lo que tenemos ahora. Este cariño que ya están, cayó de golpe, como si decir una palabra más pudiera romper algo frágil entre los dos. Félix levantó la mano despacio, como si tocara luz. Le acomodó un mechón a Hyunjin detrás de la oreja. Aquel gesto pequeño tenía un peso enorme, como si estuviera diciendo 1000 cosas sin verbalizarlas. Hyun, susurró, no podemos seguir con esto. No después de hoy, no porque no quiera, sino porque lo quiero demasiado. Y eso es lo que lo hace peligroso. Hyunjin cerró los ojos un segundo, como si las palabras lo hubieran alcanzado en el centro mismo del pecho. Entonces, respiró hondo, prometamos algo. ¿Qué cosa? Que mañana, volvemos a ser nosotros, como siempre, como si hoy no hubiera pasado. Por el bien de todos. Y por el nuestro también. Las palabras eran duras, pero la manera en que Hyunjin las dijo tenía la ternura de alguien que guarda un secreto hermoso y triste en el pecho. Félix asintió, aunque la garganta se le cerró. Sí, respondió, mañana todo sigue igual. Un silencio, vivo, palpitante. Y esta noche, Hyunjin abrió los ojos y lo miró como si lo estuviera dibujando. Esta noche es solo nuestra, aunque duele saber que va a terminar. Félix sonrió apenas, ese tipo de sonrisa que es alegría y herida al mismo tiempo. Hyun, creo que ya estamos metidos más profundo de lo que creemos. Hyunjin acarició su mejilla con el dorso de los dedos, como si intentara memorizarlo. Lo sé, admitió, con un temblor sincero. Y eso es lo que más me asusta. Félix apoyó su frente contra la de él, cerrando ese pequeño espacio donde ya no importaba la tormenta, ni los hoteles, ni los horarios, ni el mañana. Entonces, quédate conmigo esta noche, dijo en voz baja. Aunque mañana todo vuelva a ser como siempre. Quédate, solo hoy. Hyunjin tomó su rostro con suavidad, con esa devoción silenciosa que nadie más había visto en él. Solo hoy, repitió, y lo besó como quien se permite un sueño sabiendo que, al amanecer, tendrá que soltarlo. Pero aún así, lo sueña igual. Porque vale la pena, porque el dolor es hermoso. Porque, aunque ninguno lo diga, ya están demasiado lejos del simple cariño. Un golpe en la puerta los hizo sobresaltarse. Ese tipo de golpe rápido, profesional, que nunca anuncia nada bueno cuando uno está haciendo algo que no debería. Félix respiró hondo y se acercó a la puerta con pasos silenciosos. Cuando abrió, encontró al staff con una carpeta en una mano y el teléfono en la otra, la expresión apurada que tenían siempre durante las giras. Chicos, prepárense, dijo sin rodeos. El clima se calmó y adelantaron el vuelo. En 20 minutos salimos rumbo al aeropuerto. Próxima parada, Río.
Félix asintió, intentando que el temblor en las manos no se notara. Está bien, ya nos movemos. El staff echó un vistazo rápido al pasillo, revisando que todo estuviera en orden, sin alcanzar a ver nada más. Ni la tensión en el aire, ni los restos de una noche demasiado intensa. Estén listos, paso a buscarlos, añadió, y se marchó con prisa. Félix cerró la puerta despacio, como si la madera pudiera sentir lo mismo que él. Al girarse, las manos todavía temblándole, encontró a Hyun-jin sentado en la cama, con el cabello desordenado y esa expresión vulnerable que solo esa noche le había visto. El temblor de Félix lo desarmó. Hyun-jin se levantó y fue hacia él sin pensarlo. Lo abrazó fuerte, como si intentara sostener también lo que estaba a punto de romperse entre ambos. Va a estar bien, susurró, con esa voz que suena a promesa aunque no tenga garantías. Félix negó suavemente, tragándose el llanto que amenazaba con salir. No sé si puedo hacer como si nada hubiera pasado, admitió, cerrando los ojos con fuerza. Hyun-jin apoyó su frente en la de él, respirando a centímetros. Sí vas a poder, dijo. Y yo te voy a ayudar. No voy a alejarme, estoy contigo. Félix soltó una risa quebrada. Creí que eso lo hacía más difícil. Hyun-jin sonrió apenas, como quien intenta poner luz donde todo se encoge. No me pidas que me aleje, dijo con honestidad desnuda, porque sería imposible para mí. El silencio que siguió fue un latido sostenido. Hyun-jin tomó la mano de Félix con cuidado, casi con devoción, y lo guió de nuevo hacia la cama. Nos quedan 20 minutos, susurró. Hagamos que valgan la pena. Y en ese rato robado al mundo, no hubo palabras complicadas. Solo manos buscando manos, risas bajitas, miradas que parecían memorizarse. No hicieron planes, no se prometieron imposibles, solo existieron ahí, uno para el otro, como si el tiempo fuera un regalo diminuto y prestado. El aeropuerto tenía otro clima, luz blanca, ruido constante, prisa ajena. Ellos caminaban en silencio, pero un silencio tenso, lleno de palabras no dichas. Félix miraba al suelo, a las ruedas de su maleta, a cualquier cosa menos a Hyun-jin. Le ardía la cara solo de pensar en cruzarse con sus ojos. Hyun-jin, en cambio, no dejaba de observarlo, como si necesitara confirmar que Félix seguía ahí, aunque ya no pudiera tocarlo. ¿Todo bien?, preguntó Hyun-jin en voz baja. Félix respiró hondo, cargando un peso que parecía instalado en su pecho. Estoy siendo fuerte, respondió. Ojalá la tormenta hubiera seguido. Hyun-jin alzó una ceja, con un humor triste. No podía durar para siempre. Un día más me habría ayudado, confesó Félix, sin mirarlo. Hyun-jin se acercó un poco, no tanto como para delatarse, solo lo justo para que Félix sintiera su presencia. O habría sido peor, lo corrigió suavemente. Es mejor así, antes de que haya más sentimientos. Félix asintió, obediente, aceptando la frase, pero por dentro, la negaba. Y Hyun-jin también. Porque ambos sabían, aunque nadie lo dijera, que ya era demasiado tarde para protegerse de eso. Leaks. Seung-min lo atrapó en un abrazo que casi lo levantó del piso. Pensé que se congelaban allá. Félix rió de manera automática, esa risa que usaba cuando necesitaba esconder un temblor. Seung-min lo observó de cerca, estudiando ese cansancio extraño en sus ojos, pero no dijo nada. Solo le revolvió el cabello como a un hermano menor que regresa después de un viaje difícil. Hyun-jin, a unos metros, vivió su propia escena. Mira quién volvió. Changbin lo abrazó con la fuerza de siempre, como si Hyun-jin pesara menos de lo que realmente pesaba. Vamos, cuéntame todo, ¿cuánta nieve mordiste? Hyun-jin sonrió y dejó que Changbin lo sacudiera un poco, que le hiciera esas bromas que siempre lo aterrizaban. Le hizo bien reír, le hizo bien refugiarse en algo familiar que no quemara. Entre risas, ninguno de los dos, ni Félix ni Hyun-jin, se buscó. No todavía. Pero los cuerpos saben, incluso cuando la cabeza intenta fingir lo contrario. El hotel de Río los recibió con música lejana, olor a mar y ese calor que vuelve todo más lento. Las habitaciones estaban una al lado de la otra. Inevitable, casi cruel. Félix dejó su maleta, suspiró y se miró en el espejo. Se veía, igual que siempre. Y, sin embargo, distinto. Como si una parte de él se hubiese quedado atrapada en una habitación nevada, lejos de ahí. Hyun-jin hizo lo mismo, desarmó su maleta, acomodó perfumes, cremas. Todo impecable. Todo en orden, menos él. La rutina volvió a envolverlos, ensayos. Pruebas de sonido, vestuario. Reuniones.
Horas caóticas en las que no había espacio para nombres propios, mucho menos para sentimientos. Y aún así, entre tanta gente, ellos lograron encontrarse. No en gestos obvios, no en nada físico, pero sí en esos segundos robados. Un vistazo rápido cuando nadie miraba. Un roce accidental que ambos decidieron ignorar. Una sonrisa diminuta, apenas un destello. Un silencio compartido entre dos miradas que se esquivaban demasiado tarde. Habían vuelto a ser lo que el mundo necesitaba que fueran. Dos amigos, dos compañeros. Dos integrantes profesionales del mismo grupo. Pero no habían vuelto a ser ellos dos a solas. Y esa ausencia, esa imposibilidad, se volvió una presencia constante, un hilo invisible que tiraba de ambos, quemando apenas, recordando lo que habían vivido y todo lo que no podían volver a tocar. Aunque cada vez que pasaban uno cerca del otro, el corazón. Ese no obedecía la rutina. Los primeros días fueron torpes. Un choque constante entre lo que habían sido siempre y lo que habían sido aquella noche. Ambos caminaban como quien pisa un suelo nuevo, firme, pero extraño. Cualquier gesto inocente parecía cargado, cualquier palabra, demasiado frágil. Pero el tiempo, ese artesano silencioso, comenzó a limar bordes. Félix fue el primero en sonreírle como antes, en burlarse suavemente de sus hábitos, en llamarlo «drama boy», cuando Hyunjin exageraba algún paso de baile. La risa volvió a sonar natural. Y cuando Seungmin, desde el otro extremo de la sala, les gritó que parecían dos adolescentes hiperactivos, Félix soltó una carcajada tan real que por un segundo olvidó que alguna vez lo había besado. Hyunjin lo miró, y algo dentro de él, algo dulce, algo mortal, hizo clic. Porque esa era la prueba. Esa risa seguía siendo su lugar favorito en el mundo, pero él ya no podía reclamarla. Hyunjin, por su parte, volvió a molestarlo con cosas pequeñas. El flequillo torcido, la forma en que movía los hombros cuando bailaba, la costumbre de cantar bajito cuando creía que nadie escuchaba. Y Félix volvió a empujarlo jugando, a golpearle el brazo con suavidad, a decirle, ya empezaste otra vez. Volvieron a grabar TikToks, a hablar tonterías en voz alta, a compartir snacks sin pensarlo. Esa familiaridad, ese regreso a ellos, fue un bálsamo. Una especie de pacto silencioso. Si tú puedes actuar normal, yo también. Con el paso de las semanas, la noche nevada en Nueva York dejó de doler. Dejó de ser un fantasma. Se convirtió en un secreto compartido, uno que no exigía nada. Ya no había tensión, ya no había miradas que quemaran. Solo un cariño profundo, sereno, envuelto en la complicidad de siempre. A simple vista, eran los mismos Félix y Hyunjin de antes, como hermanos, como amigos, como dos piezas que encajaban sin esfuerzo. Y, sin embargo, muy en el fondo, muy donde nadie veía, sabían que aquella noche no se había borrado. Solo estaba dormida, esperando su momento para despertar otra vez. El eco de la música aún flotaba en el aire, mezclado con risas y vasos de agua con limón. Después de un ensayo largo, Stray Kids había ocupado su restaurante favorito, ese lugar donde el cansancio se volvía soportable y la rutina parecía menos pesada. Félix estaba sentado frente a Hyunjin, observando sin mirar demasiado. Hyunjin hablaba con Seungmin, gesticulando con entusiasmo, el cabello oscuro cayéndole sobre los ojos, la risa escapándosele sin permiso. Y Félix pensó, otra vez, como tantas noches, en Nueva York. En la habitación silenciosa, en la nieve tras la ventana, en el peso tibio de un cuerpo que había sido suyo solo por unas horas. En la forma en que Hyunjin lo había mirado entonces, como si no existiera nada más. Ese recuerdo seguía ahí. Ya no dolía como antes, pero seguía vivo, guardado como un tesoro que solo se saca cuando la noche se alarga demasiado. Hyunjin, en cambio, parecía haber seguido adelante. Félix lo había notado con el tiempo. Reía más, miraba el teléfono con atención distraída, sonreía mientras escribía mensajes que no compartía. Félix se decía que no debía imaginar cosas. Que no tenía derecho. Todo estaba bien, o al menos, eso se repetía. Hasta que el aire cambió. No fue inmediato. Primero fue el perfume. Una fragancia dulce, floral, que no pertenecía a ninguno de ellos y que se deslizó por el lugar con una suavidad engañosa. Hyunjin levantó la cabeza al mismo tiempo que Félix. Y algo en su expresión cambió. Fue sutil. Los hombros relajándose, la mirada iluminándose, una sonrisa apareciendo antes incluso de que él se levantara. Ahora vuelvo, dijo Hyunjin, casi distraído, y se puso de pie. Félix lo siguió con la mirada.
Vio cómo cruzaba el restaurante con pasos decididos, cómo se detenía frente a una mujer que acababa de entrar. Cabello rubio, largo, una sonrisa abierta, segura, hermosa sin esfuerzo. Hyunjin la abrazó. No rápido, no con torpeza. Con la naturalidad de quien ya ha hecho eso antes. Félix sintió el golpe un segundo más tarde. Las manos comenzaron a temblarle sobre la mesa. Apenas, lo suficiente para que él mismo lo notara. Apretó los dedos, los escondió bajo el borde del mantel. Respiró. La mujer rió, un sonido claro, agradable. Hyunjin le dijo algo al oído, y ella volvió a reír. Después, entrelazaron las manos. Ese gesto. Félix sintió cómo algo se le cerraba en el pecho. Viene para acá, murmuró Changbin, sonriente. Hyunjin regresó con ella, visiblemente embobado, como si el mundo se hubiera reducido a ese pequeño espacio entre ambos. Chicos, anunció, con una felicidad que no intentó ocultar, ella es mi novia. Amy. El balde de agua cayó completo. Frío, implacable. Félix sonrió. Lo hizo por reflejo. Una sonrisa correcta, educada, ensayada durante años. Pero los ojos se le llenaron de lágrimas. No cayeron, no podían caer. Parpadeó una vez, dos. Bajó la mirada lo justo para que nadie notara el brillo traicionero. Amy saludó a todos con una simpatía desarmante. Era amable, cercana, interesada. Hyunjin me ha hablado muchísimo de ustedes, dijo, y sonrió como si realmente significara algo. Los chicos respondieron encantados. Changbin bromeó, Seungmin fue educado, y N sonrió tímido, Chan la recibió con calidez sincera. La mesa se llenó de risas nuevas. Hyunjin se sentó a su lado. Muy cerca. Félix vio cómo apartaba un mechón de su cabello, cómo la escuchaba con atención genuina, cómo su sonrisa seguía ahí, intacta. Esa sonrisa que alguna vez había sido suya. Las manos de Félix temblaron otra vez. Las apoyó sobre sus piernas, las presionó con fuerza. Respiró despacio. 1, 2. Un gusto, dijo finalmente, con la voz firme, perfecta. Bienvenida. Amy le devolvió la sonrisa, sin saber nada. Sin poder saber. Hyunjin lo miró apenas un segundo. Solo uno. Y Félix sostuvo esa mirada sin pedir nada, sin reprochar nada. Porque en ese instante entendió la verdad completa. Hyunjin no había olvidado Nueva York. Simplemente había dejado de vivir allí. Mientras Félix seguía regresando solo, en silencio, cada vez que la noche se volvía demasiado larga. La risa de Hyunjin volvió a llenar el espacio, pero ya no lo alcanzaba. Sonaba lejana. Como un eco que ya no sabía cómo responderle. El restaurante estaba lleno, cálido, ruidoso. Pero sobre Félix caía un silencio invisible, como si todas las voces llegaran desde muy lejos. El mesero tomó la orden, las conversaciones estallaron en distintas direcciones, y Félix sintió que el mundo avanzaba demasiado rápido como para alcanzarlo. Aún así, sonrió. Sonrió porque era lo que mejor sabía hacer cuando algo dentro de él se estaba rompiendo. Hyunjin, del otro lado de la mesa, no dejó de mirarlo. ¿Estás bien? Era la pregunta que no decía, la que se le colgaba de los ojos cada vez que Félix reía un poco más alto de lo necesario. Y Félix, que sentía esa mirada sin levantar la vista, eligió la máscara perfecta. Alzó la copa, la movió como en un brindis silencioso, guiñó un ojo y sonrió. Un gesto mínimo, alegre. Impecablemente falso. Hyunjin tragó saliva. Se sintió un idiota completo. Debí hablar con él antes. Debí decirle que había conocido a Amy. Debí preguntarle si estaba bien con esto. Pero no lo hizo. Quiso sorprender. Quiso llegar con una sonrisa grande, con una novedad brillante, sin pensar que esa luz podía cegar a alguien. Ahora miraba a Félix con un nudo en la garganta. Porque Félix se veía bien. Demasiado bien. Porque nadie parecía notar lo que él sí veía. Félix hizo reír a Amy como si fuera lo más fácil del mundo. Un comentario sobre el clima de Río, una imitación improvisada de Changbin, un gesto exagerado. Ella se cubrió la boca para no reír tan fuerte. Los demás rieron también. Hyunjin forzó una sonrisa, aunque algo le punzó por dentro. Cada broma de Félix era un truco. Un acto de magia preciso para distraerlos a todos. Y funcionaba. Porque nadie notó cómo escondía las manos debajo de la mesa, temblando como si aún estuvieran en la nieve. Nadie recordó que odiaba el vino. Y aún así ya iba por la cuarta copa. Cada sorbo amargo era un apagafuegos para el dolor que le subía por la garganta.
Cada vez que sentía que iba a quebrarse, fingía una tos y miraba hacia un costado hasta que el ardor en los ojos pasaba. Hyunjin lo siguió con la mirada. Una vez. 2. 10 veces. Y ese gesto de Félix, esa sonrisa perfecta, ese guiño confiado, empezó a pesarle como una piedra. Porque no sabía si Félix estaba bien, o si se había vuelto demasiado bueno ocultándose. Porque Amy le apretaba la mano con dulzura, pero Hyunjin apenas lo sentía. Porque lo único que escuchaba, por encima de la risa de todos, era el sonido seco y contenido del corazón de Félix intentando no hacer ruido mientras se rompía. Amy llegó y la casa pareció respirar distinto. Traía ese encanto suave de las personas que saben caer bien sin esfuerzo. Un perfume leve, una sonrisa cálida, un gesto tímido que desarmaba cualquier desconfianza. Entró y todos, como si hubieran estado esperando exactamente ese tipo de energía, la recibieron con una alegría que se sintió espontánea. Lee No, apenas le escuchó decir que olía rico ahí, decidió sin decirlo que sería su invitada de honor. Se metió en la cocina con esa mezcla de orgullo y habilidad que solo él tenía y comenzó a preparar su mejor plato. Cada movimiento suyo fue casi una coreografía: cortar, sazonar, probar. Todo con un solo objetivo: que Amy quedara encantada. Hyunjin la miraba y sonreía. Pero no era esa sonrisa nerviosa que Félix conocía tan bien. Era una sonrisa fácil, relajada, como si el mundo se hubiera alineado de repente. Una sonrisa que, aunque doliera admitirlo, le quedaba preciosa. Félix se sentó a su lado en la mesa. Sostuvo el tenedor con calma, incluso soltó un comentario ligero cuando Seungmin bromeó sobre la cocina Michelin de Lee No. Sonrió. Claro que sonrió. El problema era que ese gesto le costaba un universo entero por dentro. El ambiente era tan liviano que hasta Ann, con su humor afilado, se mostró más suave de lo habitual. Todos parecían sentir ese aire nuevo, fresco, como si algo se hubiera destrabado. Hyunjin también parecía respirar mejor, y eso fue exactamente lo que le apretó un poco más el pecho a Félix. Entonces ocurrió ese momento, mínimo, invisible para cualquiera, menos para él. Amy, que conversaba con naturalidad, bajó una mano bajo la mesa. Hyunjin la siguió sin pensarlo demasiado. Y ahí, en la penumbra de un gesto que nadie debía ver, ella le acarició los dedos. Fue un roce simple, apenas un segundo. Pero un segundo podía convertirse en un incendio cuando alguien estaba sosteniendo el corazón con alfileres. Félix sintió que el aire, de pronto, pesaba más. Como si se hubiera tragado el mar entero. Intentó llevarse el vaso a los labios, pero la mano le tembló apenas, lo justo para que Iene lo mirara de reojo. Félix sonrió para disimular. Otra vez esa sonrisa que no quería tener. Perdón, murmuró de pronto, con la voz apenas apurada. Voy al baño un segundo. Nadie sospechó nada. Amy siguió conversando con Chan. Hyunjin asintió, distraído. Félix se levantó y caminó hacia el pasillo procurando que sus pasos no sonaran como una retirada. Entró al baño, cerró la puerta y apoyó las manos en el borde del lavabo. Respiró, una vez, 2, 3. Se miró en el espejo. Y esa versión suya, con los ojos brillosos y la garganta apretada, ni siquiera intentó mentirse. No estaba bien. Nada de eso le estaba haciendo bien. Aún así, cuando abrió la puerta, volvió a sonreír. Porque ese era su papel ese día: hacer que nadie notara que estaba temblando. Las visitas de Amy se volvieron parte del paisaje. Un perfume familiar en la entrada, risas nuevas en el living, la voz dulce que preguntaba por cada uno como si los conociera de toda la vida. Y, poco a poco, también se volvió parte del paisaje la ausencia de Félix. Al principio nadie lo notó. O, mejor dicho, nadie quiso mirarlo de frente. Félix era bueno para eso. Para sonreír justo cuando alguien lo observaba, para aparecer en el momento exacto en que Hyunjin parecía a punto de preguntarle algo, para soltar un comentario ligero y desviar la conversación, como quien corre una cortina para ocultar una grieta. Pero las grietas siempre volvían. Siempre. Las primeras excusas fueron suaves, casi amables. Estoy cansado, Hyun. Ensayé mucho. Creo que dormí mal, me duele la espalda. Voy a acostarme temprano, mañana madrugamos. Hyunjin quiso creerlas. Se las repitió como un mantra. Convenció a todos, y a sí mismo, de que era normal, de que Félix necesitaba descanso. Pero después llegaron las otras. Comí antes de llegar, sí, solo algo rápido, pero no tengo hambre. No, no me pasa nada. De verdad. Creo que me estoy resfriando otra vez.
Y Hyunjin, con esa torpeza emocional que aparecía cada vez que sentía que algo se movía bajo sus pies, eligió creer cada palabra. Porque la alternativa dolía más. Porque si Félix estaba evitando estar con él, entonces había algo que él había roto sin darse cuenta. Mientras Amy seguía viniendo, Félix se fue retirando con cuidado, como quien apaga las luces de una habitación sin que nadie lo note. Primero dejó de sentarse al lado de Hyunjin, después dejó de quedarse en el living. Luego comenzó a comer en la cocina, solo, con la excusa de ordenar un poco. Y un día cualquiera, sin nada especial, Hyunjin bajó las escaleras y encontró el comedor lleno, todos comiendo, riendo, Amy hablando con Seungmin. Y una silla vacía. La de Félix. ¿Dónde está Lix?, preguntó, sin pensarlo. Comió temprano, respondió Lee No, sin darle importancia. Dijo que tenía sueño. Y ahí, recién ahí, el golpe hizo eco. Ese, tiene sueño, ya lo había escuchado demasiadas veces. Hyunjin se quedó quieto, una sombra cruzó su rostro. Y por primera vez en semanas, en lugar de aceptar la excusa, sintió una punzada en el pecho. Cuando fue a buscarlo, encontró la puerta del cuarto cerrada, la luz apagada. Silencio total. Y ese silencio fue la primera alarma real. Porque Félix jamás había sido silencio para él.